Pocos nombres en la historia de la Iglesia Católica evocan tanta devoción, esperanza y gratitud como el de San Antonio de Lisboa, o de Padua, como es conocido en todo el mundo. Han pasado siglos desde su muerte en 1231, pero la fe en su intercesión no ha dejado de crecer, especialmente entre aquellos que se encuentran desesperados, afligidos por un milagro o en busca de algo que parece perdido. Un objeto, una oportunidad, una respuesta o incluso un verdadero amor. San Antonio es, de hecho, uno de los santos más milagrosos del cristianismo. Llamado el santo de los pobres, martillo de herejes y protector de los enamorados, fue más que un elocuente fraile franciscano. Fue un instrumento del cielo que vivió con una fe ardiente, con milagros extraordinarios que ocurrieron incluso en vida y se multiplicaron tras su muerte. No por casualidad fue canonizado menos de un año después de morir, algo rarísimo en la historia de la Iglesia. Pero, ¿qué hay detrás de esta oración de apenas 3 minutos que se está atribuyendo a la espiritualidad de San Antonio? ¿Y por qué habría sido recomendada con tanta contundencia por el Papa León XIV en un momento crucial de su vida? Antes de hablar de la oración en sí, es necesario comprender la lógica espiritual detrás de los grandes milagros. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que los milagros son señales que acompañan la palabra y confirman que ésta proviene de Dios. San Antonio no obra milagros por sí mismo. Él intercede, es decir, lleva nuestras peticiones al trono de Dios, acompañándonos como un hermano mayor en la fe. Y es en ese contexto que el Papa León XIV, en una homilía olvidada por muchos, proclamó: «Hay oraciones que duran 1 hora y no tocan el cielo, y hay súplicas de 3 minutos que rasgan el firmamento por la fuerza de la fe». Estas palabras resuenan con fuerza en nuestros tiempos, cuando muchos sienten que ya no tienen tiempo, que no pueden rezar o que no saben por dónde comenzar. La oración de 3 minutos a San Antonio es una invitación, un puente entre el cielo y la tierra, que cuando se cruza con fe, puede realmente transformar realidades. La gran lección que el Papa deseaba transmitir era simple. La profundidad de la oración no está en su duración, sino en su amor. Y cuando un corazón herido clama con confianza, el cielo se inclina para escuchar. San Antonio siempre ha sido sensible a este tipo de clamor, como lo demuestran los innumerables testimonios de personas que, al recurrir a él con fe sincera, recibieron respuestas que sobrepasan cualquier explicación humana. Estás a punto de aprender esta oración, pero antes hay que preparar el corazón como quien entra a un templo sagrado, porque no se trata de una fórmula mágica, sino de un acto de entrega total. Un gesto de confianza que, según testimonios recientes, ha transformado vidas enteras en apenas 72 horas. ¿Milagro? ¿Coincidencia? ¿O una señal clara de que Dios sigue actuando a través de sus santos, incluso en las oraciones más pequeñas? El Papa León XIV, cuyo pontificado se caracterizó por profundos gestos de fe y celo pastoral, una vez confió durante un discurso reservado a un grupo de seminaristas: «La oración que más me marcó en la juventud no fue larga ni compleja. Fue una súplica sencilla, dicha a los pies de una imagen de San Antonio, en un momento en que mi vida se desmoronaba, y en 3 días todo cambió». Ese relato, conservado en los archivos del Vaticano y poco conocido fuera de los círculos teológicos, fue citado años después por uno de sus secretarios en un diario espiritual que hoy circula de entre sacerdotes exorcistas y monjes contemplativos. Allí, León XIV narra cómo, antes de ser obispo, enfrentó una profunda crisis familiar, enfermedad, traiciones y deudas. Sin saber qué hacer, se arrodilló ante San Antonio y dijo con toda sinceridad: «Antonio, no sé orar,
Pero si puedes escuchar a un hijo perdido, ayúdame. En 72 horas recibió 3 señales concretas: la curación inesperada de su hermana, la reconciliación con su padre y una propuesta de misión que cambiaría su historia. Desde entonces, nunca dejó de rezar al santo franciscano, y siempre aconsejaba: si tienes prisa, clama con fe. El cielo responde en el tiempo justo, pero San Antonio es veloz. Esta tradición de respuestas rápidas asociadas a San Antonio no es nueva. Relatos medievales ya narraban episodios en los que el pueblo gritaba: «Antonio, ven pronto», y en minutos algo sucedía. Un niño ahogado fue retomado a la vida, un predicador calumniado recuperó su honra, una joven sin dote logró casarse después de rezar 3 días consecutivos. Pero, ¿cuál es el secreto de esta oración de 3 minutos? No es un texto mágico. Es un corazón herido que reconoce su miseria y se lanza en los brazos de la misericordia. Como enseña el Salmo 34:18, cerca está el Señor de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y eso es exactamente lo que expresa esta oración. No pide riquezas, no exige fórmulas ocultas. Solo reconoce que somos limitados y pide ayuda con humildad, fe y reverencia. El Papa recomendaba que al rezarla, la persona buscara un lugar de silencio, con la mente centrada en Dios, sin distracciones. No es el número de velas encendidas lo que atrae el milagro, sino el fuego interior que arde en el pecho. Si la oración se hace con fe verdadera, decía él, lo imposible se inclina ante la confianza. Antes de presentarte la oración palabra por palabra, vamos a entender por qué San Antonio es tan eficaz cuando se trata de milagros rápidos. A fin de cuentas, ¿qué tiene de especial este fraile franciscano que lo convierte en uno de los santos más escuchados del cielo? En la inmensidad del cielo, donde los santos brillan con luz propia, San Antonio ocupa un lugar singular, no solo por la cantidad de milagros que se le atribuyen, sino por la rapidez con la que parecen ocurrir. Es como si, al clamar por su ayuda, una puerta se abriera de inmediato y las gracias comenzaran a descender como una lluvia suave y precisa. Pero, ¿qué explica esto? ¿Por qué San Antonio, entre tantos intercesores, es conocido como aquel que no deja a nadie sin respuesta? La clave está tanto en su vida como en su amor incondicional por Cristo. Nacido en Lisboa en 1195, Fernando de Bullones, su nombre de bautismo, era un joven prometedor, de familia noble, que renunció a los privilegios para seguir a Cristo como franciscano. Al conocer los relatos de los primeros mártires franciscanos asesinados en Marruecos, sintió un ardor interior. Deseaba entregarse completamente por amor a Dios. Se convirtió así en Fray Antonio, el humilde predicador que conquistaría toda Europa con sus palabras inflamadas y su vida irreprochable. Pero San Antonio no era solo un orador elocuente, era un hombre profundamente unido a la voluntad de Dios. Pasaba noches enteras en oración, ayunaba con rigor, se confesaba con frecuencia y tenía una devoción extraordinaria a la Santísima Virgen y a la Eucaristía. Su corazón ardía con celo por los pobres, por los pecadores y por los que habían perdido la fe. Por eso, incluso siglos después de su muerte, él sigue respondiendo rápido, porque desde el cielo continúa amando intensamente a las almas que sufren y llevándolas a la luz de Dios. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, los santos no cesan de interceder por nosotros ante el Padre, página 956. Son amigos íntimos de Dios y por eso sus oraciones son eficaces. San Antonio en especial parece haber recibido de Dios la misión de ser un canal rápido de respuestas para los corazones afligidos.
Hay un antiguo testimonio que narra que en una ocasión un fiel exclamó en desesperación: «San Antonio, ayúdame, estoy perdido». Y antes de terminar la frase, un desconocido apareció y lo salvó de una situación de muerte. Luego, al intentar agradecerle, el hombre había desaparecido. Este y muchos otros relatos se han transmitido de generación en generación. No se trata de superstición, sino de una realidad espiritual profunda. Cuando rezamos con fe a un santo de Dios, es como si conectáramos una línea directa con el cielo. Y San Antonio, entre todos, parece contestar más rápido de lo que podemos imaginar. El Papa León XIV solía llamarlo el santo de la velocidad celestial. No porque Dios esté obligado a actuar, sino porque el amor no resiste a la humildad y la fe, y esas dos virtudes están siempre presentes en quienes se presentan ante San Antonio con sinceridad. En el próximo capítulo, conocerás los 3 secretos que hacen tan poderosa la oración de 3 minutos. Elementos simples, pero profundamente enraizados en la doctrina católica que tocan el corazón de Dios con fuerza. Quizá te preguntes, ¿cómo una oración tan breve puede cambiar la vida de alguien? ¿No debería ser necesario rezar durante horas, con muchas palabras, ayunos prolongados y novenas? Claro que esas prácticas tienen un valor inmenso en la vida espiritual. Pero lo que hace eficaz a una oración no es la cantidad de palabras, sino el corazón con que se hace. La misma palabra de Dios lo afirma. Al orar, no parlotees como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán escuchados. Mateo 6.7. La oración de 3 minutos a San Antonio, recomendada por el Papa León XIV, es poderosa porque contiene 3 elementos espirituales profundamente eficaces. Son estos los que conmueven el corazón de Dios y hacen posible que su acción se manifieste incluso en apenas 72 horas. A continuación, revelamos esos secretos. 1. El reconocimiento humilde de la pequeñez humana. Toda oración poderosa comienza con el reconocimiento sincero de que necesitamos ayuda. El primer paso es admitir nuestra fragilidad. No es una súplica orgullosa, ni una exigencia. Es un clamor humilde. San Antonio decía, el humilde reconoce su miseria y por eso Dios lo exalta. El primer secreto es esa apertura del alma, como quien se presenta ante el cielo, descalzo, desarmado, sincero. 2. La confianza filial en Dios y en la intercesión del santo. El segundo secreto es la fe pura. No basta con pedir, hay que pedir como lo hace un hijo con su padre. Es confiar en que el cielo está escuchando, aunque todo parezca silencio. La oración invita a decir, Señor, sé que soy pequeño, pero creo que San Antonio está intercediendo por mí. Esa confianza es como una llave de oro que abre las puertas del milagro. Santiago lo dice claramente, pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es como la ola del mar arrastrada por el viento. Quien pide dudando pierde, pero quien pide confiando, aunque no entienda, recibe más de lo que esperaba. 3. La entrega total. Hágase tu voluntad. Este es el secreto más profundo y al mismo tiempo el más difícil. Muchas veces rezamos diciendo lo que queremos, pero olvidamos decir, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. La oración de San Antonio enseña esto. Al entregar la petición, también se entrega el corazón. Y el milagro entonces no es solo una respuesta, se convierte en camino de conversión. El Papa León XIV decía que toda oración que terminaba en entrega verdadera era respondida con la voluntad de Dios, que siempre es lo mejor para nosotros, aunque duela. Por eso algunas gracias llegan como pedimos y otras llegan como fuerza, paciencia o una nueva oportunidad inesperada. Estos 3 secretos convierten la oración en un acto de amor profundo.
No es un teatro, no es un ritual vacío. Es una conversación sincera con el cielo, hecha en presencia de uno de los santos más queridos de la historia. En el próximo capítulo, conocerás testimonios reales de personas que hicieron esta oración y vieron su vida transformarse, algunas en 3 días, otras en 3 minutos. Los testimonios que rodean esta oración no son leyendas ni historias vagas del pasado. Son relatos vivos, actuales, de hombres y mujeres que al doblar sus rodillas por solo 3 minutos ante San Antonio, experimentaron cambios que ningún esfuerzo humano podría provocar. María Eduarda, una joven de 26 años, cuenta que llevaba meses desempleada, con cuentas atrasadas y crisis de ansiedad. Un día, después de oír hablar de la oración de 3 minutos en hora misa, decidió rezarla frente a una pequeña imagen de San Antonio que había heredado de su abuela. Ella relata, ese mismo día recibí una llamada inesperada, una entrevista, y en menos de 72 horas fui contratada para un puesto que jamás imaginé alcanzar. Otro caso impresionante es el de Francisco, un padre de familia al borde del divorcio. Su esposa, desgastada por años de peleas, se había marchado con los hijos. Desesperado, rezó la oración todos los días durante una semana, creyendo que algo podía cambiar. La tercera noche dijo, ella me llamó y pidió hablar. Lloramos juntos. Dijo que soñó con una luz blanca rodeando nuestra casa y sintió que algo la empujaba a regresar. Los testimonios se multiplican. Un hombre que encontró un objeto perdido hacía más de un año. Una mujer que no podía concebir y descubrió que estaba embarazada pocos días después de rezar. Un joven que decidió no suicidarse al escuchar las palabras de la oración como si alguien la susurrara a su oído. No hay magia en ello. Lo que existe es el poder de una fe viva, de una oración hecha con verdad, como enseña el catecismo. La oración cristiana es una relación de alianza entre Dios y el hombre. En Cristo es acción de Dios y del hombre. CIC 2564. Es decir, el milagro es siempre fruto de la comunión. El cielo responde cuando el corazón se abre. Es importante recordar que no todos los milagros serán visibles en 72 horas. A veces el tiempo del cielo no es el nuestro, pero la paz interior que esta oración trae, es así, suele llegar de inmediato. Y esa paz ya es, por sí sola, un milagro. En el próximo capítulo, finalmente revelaremos la oración de 3 minutos, palabra por palabra, tal como fue conservada en los registros espirituales vinculados al Papa León XIV. Prepárate para rezarla con reverencia y fe. Ahora que conoces su origen, secretos y frutos, ha llegado el momento de unirte a miles de fieles que ya han rezado esta poderosa oración. No se trata de palabras mágicas, sino de un clamor sincero. Respira hondo, cierra los ojos y ora con el corazón. Oración de 3 minutos a San Antonio. San Antonio, siervo fiel de Dios, vengo a ti con el corazón afligido. Tú que abrazaste al niño Jesús en tus brazos, acoge ahora mi súplica. Conoces mis dolores, mis pérdidas, mis esperanzas. Intercede por mí ante Dios, no por mis méritos, sino por tu amistad con el Altísimo. Si es voluntad del Padre, concédeme esta gracia. Haz aquí tu petición. Pero si otro camino es mejor, dame fuerza para aceptarlo con fe. Enséñame a confiar, a esperar, a creer, incluso en la oscuridad, que no me pierda en mí mismo, sino que me encuentre en Dios. San Antonio, que tantos milagros realizaste, actúa ahora en mi vida con el mismo amor de siempre. Yo creo, yo espero, yo confío. Amén. Reza con calma. Si es posible, lee esta oración en voz alta, con reverencia cada día durante 3 días, y permanece atento, porque las respuestas del cielo pueden llegar de formas inesperadas. Una llamada, una idea, una reconciliación, una sanación interior. En el próximo capítulo, comprenderemos el sentido más profundo del milagro en 72 horas y qué hacer después de la oración para que la gracia resubida dé frutos verdaderos. La mayoría de las personas reza esperando un milagro inmediato. Y aunque, ciertamente, la oración de 3 minutos ha sido asociada a respuestas sorprendentemente rápidas,
incluso en tan solo 72 horas, es fundamental comprender que la gracia de Dios no se limita a decir simplemente sí a lo que pedimos. El catecismo enseña: la oración cristiana es la relación viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. Esto significa que el mayor fruto de la oración es la transformación del alma. Antes que todo, Dios desea transformarnos por dentro, para luego transformar lo que está a nuestro alrededor. Por eso, lo que sucede después de esta oración es aún más importante que el momento en que se hace. Es en ese periodo donde el corazón debe permanecer vigilante, sensible a las señales del cielo, atento a los pequeños cambios, tanto externos como internos. Muchas veces la gracia se manifiesta de forma discreta, un consejo inesperado, una puerta que se cierra para que otra se abra, un alivio interior que parecía imposible. Un sacerdote capuchino relató que en una ocasión, una mujer rezó esta oración pidiendo la curación de su esposo, que estaba hospitalizado en estado grave. 3 días después, él falleció. Al principio ella se sintió devastada, pero al releer la oración, se dio cuenta de que había dicho: «Si otro camino es mejor, dame fuerza para aceptarlo con fe». Y para su asombro encontró una carta que su esposo había dejado días antes, donde decía: «Si me voy, quiero que sepas que mi mayor sanación fue haberme reencontrado con Dios en este hospital». La oración había sido respondida, no como ella deseaba, sino de la forma más profunda posible. Por eso, después de rezar, da gracias, incluso si aún no ves la respuesta. La gratitud abre la puerta a nuevas gracias. Permanece en estado de confianza, como María, que aunque no comprendía todo, guardaba cada cosa en su corazón. Observa los signos. Dios actúa a través de personas, palabras y situaciones. La respuesta puede no llegar como esperas, pero llegará. San Antonio, que conoce a la perfección la voluntad de Dios, no actúa como un mago que cumple deseos, sino como un amigo que guía a sus hermanos hacia lo mejor que el cielo tiene reservado. Y si el milagro no sucede como lo pediste, entonces la gracia es aún mayor. Dios te está protegiendo de lo que no es tuyo y ofreciéndote algo que aún no comprendes, pero que se revelará en el momento justo. En el próximo capítulo, reflexionaremos sobre cómo mantener viva esa confianza, incluso después de haber terminado el tiempo de oración. Porque la fe que mueve el milagro necesita seguir viva para sostenerlo. Recibir una gracia es algo maravilloso, pero más importante que el milagro en sí, es lo que ese milagro genera dentro de nosotros. San Antonio nunca quiso ser un santo de urgencia, buscado solo en los momentos de desesperación. Su mayor deseo, como el de todo santo, es conducir las almas a una vida plena en Dios. Y eso solo es posible cuando la fe se mantiene viva incluso después de recibir la bendición. ¿Cuántas personas han sido testigos de curaciones, reconciliaciones, liberaciones y luego se alejaron de Dios nuevamente? ¿Cuántos fueron tocados por un milagro y regresaron a su vida anterior como si nada hubiera pasado? Jesús mismo advirtió sobre esto. En el Evangelio de Lucas, al curar a 10 leprosos, solo uno volvió para dar gracias. Lucas 17, 11 al 19. Y la pregunta de Cristo sigue resonando hoy. No fueron 10 los curados. ¿Dónde están los otros 9? La oración de 3 minutos puede efectivamente desencadenar un milagro en 72 horas. Pero lo que realmente cambia la vida de alguien es lo que viene después, la conversión. El milagro es una semilla. La fe continua es el suelo fértil
donde esa semilla florece. El Papa León XIV enseñaba que el milagro que permanece es aquel que nos acerca a la Eucaristía. Por eso recomendaba que quienes rezaran esta oración a San Antonio no la vivieran como algo aislado, que la acompañaran con confesión sacramental, siempre que sea posible, comunión frecuente, lectura diaria de la palabra de Dios y caridad concreta con los pobres. Estos 4 pilares transforman la respuesta de Dios en un camino continuo de crecimiento espiritual. Y esto es esencial porque, como decía San Antonio, la fe sin obras es como una luz sin brillo. La fe necesita ser alimentada. Debe ser cuidada como quien cuida de una llama. De lo contrario, incluso tras el milagro, el corazón se enfría, las dudas regresan y el desánimo domina nuevamente. Aquí está el gran desafío: mantenerse en oración incluso cuando todo parece resuelto. Permanecer cerca de Dios, no solo para pedir, sino también para agradecer, para adorarlo, para amarlo. San Antonio, aunque no dejó revelaciones privadas como otros santos místicos, transmitió con su vida y sus sermones profundas promesas espirituales que han sido confirmadas por generaciones de fieles. No se trata de pactos escritos, sino de experiencias vividas por aquellos que rezan con fe. Quien acude a él con sinceridad inevitablemente da testimonio de que algo cambia, ya sea en el alma, en el cuerpo, en la familia o en el camino. A lo largo de los siglos, religiosos y teólogos identificaron 7 promesas espirituales atribuidas a San Antonio, confirmadas por cientos de testimonios. Cada una de ellas es, al mismo tiempo, una invitación y una profecía de esperanza. Al que me busque con fe, le mostraré el camino correcto. Esta es la promesa de dirección. Los que están confundidos, perdidos o sin saber qué decisión tomar, al recurrir a San Antonio, reciben luz interior. Muchos cuentan que, después de la oración, una certeza inexplicable llenó su corazón. Esa es la obra del Espíritu Santo, por medio del Santo. Al que esté en peligro, lo protegeré con rapidez. Hay numerosos relatos de cómo San Antonio actúa de forma sorprendente en momentos de riesgo. Accidentes, asaltos, agresiones e incluso catástrofes naturales. Su nombre se convierte en escudo espiritual. Al que haya perdido algo, le ayudaré a encontrar lo esencial. Esta promesa va más allá de objetos materiales. Quienes rezan con fe suelen reencontrar la paz, el propósito, la alegría, cosas mucho más valiosas que una llave o una billetera. Es el reencuentro con lo que estaba perdido dentro del alma. Al que pida con humildad, le abriré puertas inesperadas, oportunidades que surgen de la nada, coincidencias llenas de sentido, entrevistas, llamados, reconciliaciones. La providencia divina se activa cuando el alma clama con humildad. Al que sea fiel en lo pequeño, le haré florecer grandes milagros. Él enseñaba que la fidelidad cotidiana vale más que los actos esporádicos y grandiosos. 1 minuto de oración sincera vale más que 1000 palabras vacías. Quien cultiva esa fidelidad verá frutos abundantes. Al que confíe en mí hasta el final, lo acompañaré hasta el cielo. Esta es la promesa suprema. San Antonio camina con los suyos, no abandona a quienes lo invocan. Incluso en la hora de la muerte, muchos han sentido su presencia, su consuelo, su paz. Estas promesas no son supersticiones, sino frutos de una fe viva y de una amistad verdadera con el cielo. Quien hace esta oración de 3 minutos con confianza, entra en este círculo espiritual de protección, de consuelo y de transformación. En el capítulo final, meditaremos las palabras más profundas del Papa León XIV sobre esta devoción
y entenderás por qué él la consideraba una llave para los milagros del mundo moderno. El Papa León XIV, reconocido por su sabiduría espiritual y firmeza pastoral, solía decir: «Los milagros no han cesado, simplemente han disminuido los corazones que creen en ellos». Esta frase revela una realidad dolorosa. Vivimos en tiempos apresurados, ansiosos y, muchas veces, espiritualmente fríos. Y es en este contexto que él recomendaba la oración de 3 minutos a San Antonio como una llave espiritual para reavivar la fe. Durante una audiencia con peregrinos franciscanos, el Papa habló sobre cómo esta devoción había resurgido con fuerza, justamente por ser directa, accesible y profundamente bíblica. Según él, esta oración condensa lo esencial de la fe católica: humildad, súplica, confianza y abandono. Y fue entonces cuando pronunció una frase que quedó marcada: San Antonio no es el santo de los olvidados, sino de los que fueron olvidados por el mundo y recordados por Dios. Estas palabras tocan profundamente el corazón de quien reza esta oración entre lágrimas, porque en el fondo, todos en algún momento sentimos que fuimos olvidados por la familia, por los amigos, por la suerte, por la esperanza. Y entonces surge la figura de este humilde fraile franciscano, con hábito sencillo, sosteniendo al niño Jesús en brazos y mirándonos con ternura. León XIV no presentaba esta oración como un atajo para obtener milagros, sino como una puerta de reencuentro con Dios. Él sabía que la vida moderna nos aleja de la oración prolongada, del silencio contemplativo, de la meditación. Por eso, una súplica corta pero sincera puede encender la fe incluso en quien ya no creía. Decía también: el Espíritu Santo sopla donde quiere. Y a veces una oración de 3 minutos dicha en una habitación oscura por alguien desesperado vale más que 100 rosarios rezados por obligación. Estas palabras no restan valor a las demás formas de oración, sino que revelan el corazón del Evangelio. Dios no desprecia al que lo busca con verdad, aunque solo tenga palabras frágiles. Y esa es la mayor belleza de esta oración. No exige nada más que un corazón sincero. Puede ser rezada por ricos y pobres, por sabios o sencillos, por niños o ancianos, porque todos somos hijos y todos necesitamos ayuda. Así terminamos esta guía, pero el verdadero camino comienza ahora, cuando tomas esta oración en tus labios y la fe en tu corazón. Que San Antonio camine contigo y que Dios, por su intercesión, actúe con poder en tu vida. Amén.